Muy buenas tardes, Dios les bendiga. Qué placer volver a verles. Me encanta poder saludarles. Y sé que muchos de ustedes han estado pendientes de mi evolución médica. Déjenme decirles que gracias a Dios desde el domingo pasado ya las heridas que tengo en la cabeza cicatrizaron. Ya no están sangrando, ya no están supurando y eso es una muy buena noticia. Especialmente para mí, pero para todos. ¿Por qué para todos? Porque eso quiere decir que Dios sigue obrando a favor de sus hijos. Y bueno, sigo con la gorra porque por recomendación médica debo seguir cubierto. Y la semana pasada comenzamos una serie espectacular titulada Tú tienes la culpa. Y el domingo pasado nuestro pastor José Gabriel nos hablaba acerca de la tendencia que tenemos las personas, unas más, otras menos, de justificar nuestras acciones culpando a otros. Hoy vamos a ver otra parte y es cuando la culpa recae en nosotros. No culpamos, no sabemos culpables, hacemos un juicio de nuestra conducta, de nuestras acciones. Eso nos reporta que estamos raspados. El veredicto no nos absuelve, sino que nos condena. Y cuando nos sentimos culpables, dependiendo de lo que hayamos hecho, de qué nos sintamos culpables, nos embarga un sentimiento, bien sea de remordimiento, de tristeza, de angustia, de rabia, por eso que se hizo o de manera inadecuada o nunca se llegó a realizar. Y vienen los cuestionamientos a nuestras vidas y comienzan las quejas, ay, si yo hubiera. Se termina una relación de pareja y, oye, si yo me hubiera comportado de esta manera, quizás él o ella no se habría ido. Muere un familiar, wow, si yo hubiera sido más cariñoso con mi papá, con mi mamá, con mi hermano, si yo no me hubiera descuidado, quizás él no habría muerto. Si yo le hubiera hecho caso a mis padres, hoy estaría graduado. Y comienza a sentirnos un sinsabor que para nada es agradable. Sin embargo, a pesar de ese sinsabor, la culpa no es mala. La culpa se encuentra en nuestra conciencia como una alarma para decirnos, epa, hay algo que estás haciendo mal. La culpa tiene esa función de enseñarnos, didáctica, adaptativa, de que evaluemos nuestra conducta, reconozcamos nuestros errores y nos impulse a la necesidad de rectificar y hacer las cosas correctamente en el futuro. La culpa nos ayuda a no estar señalando al otro, sino a evaluarnos nosotros mismos y a responsabilizarnos de nuestras acciones. Según un filósofo griego llamado Epicteto, nos hace más sabios. Escuche su frase, dice: aquel que se culpa a sí mismo de su infortunio comienza a entrar en el camino de la sabiduría. En vez de estar viendo
o señalando al otro, me reviso a mí mismo y eso me hace más sabio. El problema de la culpa es cuando deja esa función didáctica y lo que hacemos es enfatizar en el error. Cuando nos volvemos inflexibles y nos castigamos causándonos daño emocional. Ahí la culpa deja de ser didáctica y se vuelve patológica. Los remordimientos no nos dejan avanzar, quedamos anclados en aquello que hicimos en el pasado y nos impide disfrutar de las cosas que vivimos actualmente. Se establece en nuestras cabezas un diálogo cargado de descalificativos y castigos. Comenzamos a cuestionarnos y a decirnos, somos malos, eres un bueno para nada, por eso nadie te quiere. ¿Cómo pudiste haberle hecho esto a? Y nos los creemos, y a lo mejor son ciertos, pero enfatizamos y enfatizamos y enfatizamos en el error y nos quedamos allí estancados. Eso nos produce dificultades para relacionarnos, nos produce ansiedad, depresión, baja autoestima, etc. Y nuestro pastor la semana pasada habló acerca de un pasaje bíblico en 2 de Samuel capítulo 11 para tratar este tema de la culpa. Y hoy vamos a seguir ahondando en el tema, pero por favor permítame, para los que no vinieron, hacer un recuento de la historia. Cuando esté en su casa lo revisa para que sepa que no le estoy cayendo a coba. 2 de Samuel capítulo 11. En aquel entonces David era el rey de Israel y en esa época los reyes salían a la guerra con sus ejércitos. Sin embargo, David le dice, oye muchachos, yo de verdad que hoy tengo pereza de ir con ustedes, váyanse ustedes a la guerra que yo me voy a quedar en el palacio. Y se quedó en el palacio manguereando como hace uno, ¿no? Y en un momento subió a la terraza del palacio, se asomó y en ese preciso instante había una mujer despampanante que se estaba bañando y por supuesto no se bañaba con ropa, como Dios la trajo al mundo. Y dijo, wow, lo que Dios hace lo hace bien. La Biblia dice que era muy, muy, muy hermosa. Y entonces llega, hecho el que no quiere, le dice, oye, ¿sabes que vi una muchacha muy linda que vivía allí cerquita? Y le dicen, ah, sí, ella se llama Betsabé, es la hija de uno de tus valientes, de esos que arriesgan tu vida, que son uña y sucio contigo, es la hija de Elián. Ah, y además es la esposa de uno de tus oficiales, Urías. Eso debió haber sido un stop para David, casada, porque él como rey tenía la potestad, me gusta, al palacio, pero solo a las doncellas. A las mujeres casadas, la ley de Moisés decía claramente, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Entonces él sabía que a una mujer casada debía respetarla. Sin embargo, no respetó eso. Llegó y dijo, oye, por favor, vayan a la casa de Betsabé y le dicen que venga al palacio. En Venezuela tenemos democracia, o al menos eso es lo que creemos. Y usted, si recibe una invitación, perdonen el sarcasmo, si usted recibe una invitación del presidente, usted puede declinarla. Oye, gracias, me siento honrado por su invitación, pero no pienso ir a Miraflores, o no pienso ir a La Casona, etc. Pero un edicto
del rey había que acatarlo. Llamó a Betsabé al palacio, ella fue al palacio, él abusó de ella, se acostó con Betsabé. Betsabé acababa de salir de la menstruación, quedó embarazada y se lo hizo saber a David. ¿Sabe qué? Quedé embarazada. Eso no estaba en los planes. ¿Qué hago ahora?, dice David. Ya sé, déjame llamar a su esposo. Y llamó. Urías estaba en la batalla contra los amonitas. Lo mandó a llamar supuestamente para preguntarle cómo iban las cosas en la guerra. Le preguntó, Urías le contó todo cómo estaba sucediendo por allá, por Rabá. Tenemos sitiada Rabá, los amonitas están escondidos, etc. Ok, qué chévere. Bueno, gracias por tu información. Puedes irte a tu casa a estar con tu esposa. Resulta que Urías se quedó fuera de su casa. Al día siguiente David se entera y vuelve a llamar a Urías. Chamo, ¿qué pasó? ¿Y que te quedaste afuera? Urías le dice, oye, sí, mi general y mis soldados están en el frente de batalla, yo no puedo darme el lujo de disfrutar con mi mujer. Ellos no lo hacen, yo tampoco lo hago. Oye, sí, vale, tienes razón. ¿Cómo no se me ocurrió? Bueno, pero ya que estás aquí, vamos a aprovechar, vamos a comer, vamos a tomarnos unas copitas de vino. Y dice la Biblia que le metió caña pareja hasta que lo emborrachó. ¿Ok? Borracho lo manda para su casa y dice, nada, este borracho no lo va a perdonar. Yo le digo, yo borracho lo hubiera hecho. Pero Urías tenía unos principios altísimos y no se acostó con su esposa. Se quedó en casa de los soldados. David se da cuenta de que su estrategia no está funcionando. Pero ¿cómo hago? ¿Qué hago ahora? Listo. Se le ocurrió la macabra idea de escribirle una carta al general. Mira, cuando se acerquen a Rabá para pelear contra las amonitas, pongan a Urías en primera fila, al frente de la batalla. Y cuando la batalla esté bien candela, ustedes se echan para atrás. Firma David, el ungido de Jehová. ¿Qué tal? Le dio la carta a Urías, llévasela allá a Joab, él sabrá qué hacer. Y Urías va, le entrega la carta a Joab, Joab la abre. Ok. Al día siguiente fueron a sitiar a Rabá, pelearon contra los amonitas y cuando la batalla estaba bien candela, se echaron hacia atrás y murió Urías. Le mandaron el aviso a David. David, murió Urías. Oye, vale, qué lástima. Con lo que yo lo quería. ¿Cómo va a ser, vale? ¿Qué pasó? No, bueno, se puso la batalla candela y murió, pues. Oye, ahora la pobre Betsabé, ¿cómo vamos a hacer? Entonces esperó que pasara el luto de Betsabé, un mes aproximadamente. Le dijo, vente al palacio, yo como soy tan bueno, te voy a cuidar. Y la gente, oye, vale, qué lindo David, qué chévere, vale, que mira, Betsabé quedó viuda y él la va a cuidar. Gracias a Dios que tenemos un rey así. Aparentando lo que no era. Y David creía, como muchas veces nosotros creemos, que estamos engañando a todo el mundo. Pero ¿sabe qué? A Dios no lo podemos engañar. Dios vio su acción, se disgustó enormemente con David y mandó al profeta Natán.
una vez que nació el niño de Betsabé, ¿okay? Eso quiere decir que si concibió, pasaron 9 meses, poco después de los 9 meses, Natán se presenta delante del rey David y le dice: oye, mi rey, tengo un problemita que quiero que usted me ayude a resolver. Bueno, ya va. Hasta el capítulo pasado era el 11. A partir de aquí es el 12. Este cuento no se lo sabía. Tengo un problemita que necesito que usted me ayude a resolver. Resulta que en una ciudad hay 2 hombres, uno rico y uno pobre. El rico tiene muchísimo ganado, tiene vacas, tiene ovejas, tiene tierras, tiene de todo, hasta un bodegón. El pobre lo único que tiene es una ovejita. Resulta que al rico le llegó una visita. No, ya va, que se me estaba olvidando algo. El pobre, mire, quería esa ovejita como usted no tiene idea. Y se la baña, la peina, la cepilla, se acuesta con ella. Eso la quiere más que como a su hija casi. Resulta que al rey le llegó, al hombre rico le llegó visita, y en vez de agarrar una de sus ovejas para hacerle banquete a la visita, llegó y agarró la pobre ovejita de este hombre pobre y la mató. Y dicen que David se puso fúrico. Segunda de Samuel capítulo 12. Entonces David se puso furioso. Tan cierto como el Señor vive, juró, cualquier hombre que haga semejante cosa merece la muerte. Claro, porque es bicho de verdad. Y Natán le dice: ¿sabes qué? Ese hombre eres tú. Tú tenías mujeres de sobra. Todas las mujeres o esposas que dejó el rey anterior, Saúl, son tuyas. Tienes la potestad de escoger cualquier doncella y ninguna te va a decir que no, porque hasta buen mozo eres. Sin embargo, tú te fijaste en una mujer casada, la de Uría, la única que él tenía. Y David reflexiona y dice: perro, es verdad, yo soy culpable. ¿Cómo nos sucede muchas veces? Evaluamos nuestra conducta y entendemos que hemos obrado de manera incorrecta. Entonces David confesó a Natán: he pecado contra el Señor. Y Natán le respondió: sí, pero el Señor te ha perdonado y no morirás por este pecado. Eso es algo que usted y yo nos cuesta comprender. Que a pesar de lo malo que hemos obrado, unos más, otros menos, a pesar de toda la maldad que podamos haber hecho, si le decimos a Dios: Señor, te confieso mi error, reconozco que he pecado, me arrepiento, perdóname, el Señor nos perdona. Independientemente de lo malo que usted y yo hayamos hecho, Dios nos perdona. No lo podremos comprender nunca. ¿Cómo hay un amor tan grande que perdona tal maldad? Pero Dios lo hace. Sin embargo, como has mostrado un total desprecio por la palabra del Señor con lo que hiciste,
tu hijo morirá. Pero, qué duro. Y efectivamente sucedió así. Natán se va del palacio y apenas él se va, el hijo de David se enferma gravemente. Y Dios siempre había escuchado las oraciones que hacía David. Y David llegó y comenzó a llorar, a ayunar y se tiró al suelo desconsolado orándole a Dios por su hijo. Y los que le servían venían a él: oye, rey, levántate. No, déjenme aquí. Y siguió llorando, ayunando, tirado en el suelo, orándole a Dios por 7 días. Al 7º día el niño muere. ¡Wow! Y los que estaban allí al servicio del rey decían: ajá, ¿quién le va a dar la noticia al rey de que el niño murió? ¿Usted ha escuchado la expresión no maten al mensajero? Es de esa época. Cuando un rey recibía una mala noticia, entraba en cólera y con alguien la tenía que pagar. Y muchas veces era el mensajero: maten a ese desgraciado que me vino a traer malas noticias. ¿Okay? Y la gente tenía miedo de decirle la mala noticia al rey. David se da cuenta del cuchicheo y levanta la cara y pregunta: ¿qué pasó? ¿El niño murió? Sí, rey, el niño murió. Y dice la escritura que David se levantó, se bañó, se perfumó, se puso su mejor ropa, se fue a la iglesia o al templo, adoró a Dios, vino a la casa: tráiganme comida, por favor. Y la gente no entendía de esa actitud de David y extrañados le preguntan: rey, no entendemos. Tú hasta hace poco estabas llorando, ayunando por tu hijo y pensamos que esta noticia te iba a devastar aún más. Sin embargo, te levantas y ¿qué pasa? Y David les responde: ayuné y lloré, respondió David, mientras el niño vivía, porque me dije: tal vez el Señor sea compasivo conmigo y permita que el niño viva. Pero ¿qué motivo tengo para ayunar ahora que ha muerto? ¿Puedo traerlo de nuevo a la vida? Un día yo iré a él, pero él no puede regresar a mí. Wow, es verdad. Pero haciendo un paralelismo con esta historia, permítame decirle, muchas veces hacemos cosas que no podemos remediar. Así como David no podía remediar la muerte de su hijo, muchas veces nuestras acciones, lo que hicimos, el error que cometimos, no lo podemos remediar. Pero David dice lo siguiente: el niño no puede venir a mí, pero yo sé que él está en la presencia de Dios. Y si comienzo a obrar de la manera correcta, yo sé que Dios también me recibirá con él y podré estar con mi hijo. Y es lo que Dios nos llama a ti y a mí. Cometiste un error, es verdad, lo sé, te perdono. Quizás no puedas remediar este error, pero a partir de ahora tú puedes comenzar a obrar de la manera correcta. El apóstol Pablo en 2 Corintios dice: Dios a veces permite que nos vengan tristezas para impulsarnos a apartarnos del pecado y tener la salvación. Jamás debemos quejarnos de estas tristezas. Ciertamente, la culpa trae asociada la tristeza de haberle fallado a alguien amado, de lo mal que nos portamos, etc. Esa tristeza, esa culpa, lo que está buscando es que nos arrepintamos de lo mal que hicimos
para traer salvación. Pero si nos quedamos solamente en las tristezas, a fustigarnos por lo mal que hicimos, dice, las tristezas del mundo solo producen la muerte. Mire, para la culpa solamente hay una solución que consta de 2 pasos. Y esa es ser perdonado por Dios a través de la confesión de nuestro pecado y de nuestro arrepentimiento. Cuando nosotros confesamos a Dios nuestro pecado, le decimos: Dios, entiendo, me equivoqué, si es verdad, metí la pata, la embarré, wow, no sé qué me pasó, Señor, perdóname. Y de verdad hay arrepentimiento en nuestras vidas, créame, Dios nos perdona. Si tratamos de hacernos los Willie May como David intentó por más de 9 meses, la culpa está allí atormentándonos. Pero tenemos un Dios que nos puede limpiar de toda maldad. La sangre de Jesucristo nos limpia de toda maldad. Proverbios 28:13 dice: quien encubre su pecado jamás prospera, pero quien lo confiesa y lo deja, halla el perdón. Qué maravilloso. Y después de haber sido perdonados por Dios, ahora que sabemos que Dios, independientemente de lo que hayamos hecho, si nos arrepentimos y nos apartamos del pecado, hallamos perdón, lo siguiente que debe suceder es que tú y yo nos perdonemos a nosotros mismos. Muchas veces Dios nos perdona. Siempre que nos arrepintamos, Dios nos va a perdonar. Pero resulta que nosotros no nos perdonamos. Nos seguimos fustigando. Wow, ¿cómo le pude haber hecho esto a mi papá? ¿Cómo le pude haber hecho esto a mi mamá? ¿Cómo le pude haber hecho esto a mi hermano? ¿Cómo le pude haber hecho esto a mi esposa, a mi esposo? ¿Por qué? ¿Por qué me vestí así? ¿Por qué me fui por este lado? ¿Por qué no cuidé mejor a mi papá? ¿Por qué no cuidé mejor a mi hijo? No, quizás no habría muerto, quizás estaría aquí. ¿Cómo pude confiar yo en esta persona que abusó de mi hija? Mire, vienen pensamientos a nuestra mente y nos fustigamos, y a pesar de recibir el perdón de Dios, nosotros mismos no nos perdonamos. David resume esto en un salmo que él escribió basado en esta experiencia que les comenté de 2 de Samuel capítulos 11 y 12, y ese es el Salmo 32. El versículo 1 dice: oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubre su pecado. Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró la culpa de su cuenta, los que llevan una vida totalmente transparente, de total transparencia. Dependiendo de la versión que usted lea, dice: bienaventurados, felices, dichosos, afortunados, aquellos a quienes sus culpas y sus pecados les son perdonados. Mientras sentimos el peso de la culpa, somos desdichados, porque la culpa trae un sinsabor. Pero tenemos un Dios que está presto para perdonarnos, se nos limpia y nos limpia de toda maldad. Solamente espera nuestra confesión y nuestro arrepentimiento. Y cuando obramos en función de esto, créame, somos felices nuevamente. El no sentir el peso de la culpa nos hace nuevamente felices. Mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí, mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano. El peso de la culpa consume nuestras vidas.
David, por más de 9 meses, vivió una tortura, sintiéndose el autor intelectual de la muerte de Urías, de ser la persona que abusó de una mujer estando casada, que deshonró al Dios que lo había llamado como rey. Y sabe, esa culpa pesa, agobia. Se lo digo yo, que he transitado por ese valle. Yo en una oportunidad le fui infiel a mi esposa. Y la culpa viene asociada a los valores que usted tenga. Mis compañeros de trabajo, cuando le eran infieles a sus parejas, a sus esposas, se ufanaban de lo que habían hecho. Oh, me acosté con fulanita, y sienten que mientras más infieles son, más machos, más buenos son, no sé qué es lo que piensan. Pero yo me sentía asqueado de mí mismo, con toda la razón del mundo. El que le había prometido a una mujer serle fiel por toda la vida, no lo fue. El que había dicho, te haré un pedacito de cielo acá en la tierra, lo que le construyó fue un infierno. Por años transité sintiéndome la persona más despreciable que existe. Y eso consume. Pero dice David, finalmente le confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor y tú me perdonaste. Toda mi culpa desapareció. Fue lo que yo hice. Dije, Señor, te fallé a ti, le fallé a mi esposa, le fallé a mis hijos, le fallé a mi iglesia. Perdóname, me arrepiento de lo mal que obré. Y tú, Señor, me perdonaste. Toda mi culpa desapareció. ¿Sabes? Te puedo decir que no lo entiendo. ¿Cómo Dios pudo perdonarme? Pero lo hizo. Yo no sé qué culpa te puede estar flagelando y diciendo, eres indigno, no sirves, por eso no te quieren. Está bien que te vaya mal. No sé qué pudiste haber hecho si lo hiciste, pero créeme, si le confiesas a Dios y te arrepientes, tu culpa desaparecerá. Se desvanecerá y comenzarás a vivir y a sentir nuevamente la felicidad de sentirte perdonado. Es lo más maravilloso que tú puedes sentir, es sentirte perdonado. David reconoce su culpa, siente vergüenza, pero al acercarse al Señor y confesar su pecado, fue perdonado por Dios y él lo entendió así y se perdonó a sí mismo.
El hecho de que te perdones a ti mismo por el mal que cometiste no es que estás avalando tu conducta. Lo que estás diciendo en ese momento es: Señor, me equivoqué, me arrepiento, dejo mi conducta errada y a partir de hoy, de ahora en adelante, comenzaré a obrar de la forma que tú siempre lo quisiste. El Señor te dice: te guiaré por el mejor sendero para tu vida. Te guiaré por el mejor sendero para tu vida. Y no lo entendemos y lo abandonamos, pero al aceptarlo, al aceptar que Dios nos guíe, de verdad es el mejor sendero. Y Él velará por nosotros. Él velará por nosotros. Hay un versículo que me encanta, que el apóstol Pablo lo dice: esto significa que todo lo que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Y para mí comenzó una nueva vida el día que me acerqué a Dios y le pedí perdón. Mire, yo estaba devastado al ver que mi familia se desintegraba. Pero el Dios que sanó las heridas de mi cabeza también sanó las heridas de mi corazón. Y pude, la gloria sea para Dios, pude nuevamente disfrutar, alegrarme de la vida que Dios me daba. Y eso es lo que Él quiere para ti y para mí, y eso es lo que te invito a hacer. Si te sientes culpable por algo que hiciste o que no hiciste, cometiste el error de no hacer, deja de flagelarte. Simplemente acércate a Dios y dile: Señor, me equivoqué, me arrepiento de este error, perdóname. Y como te lo dije, Dios te perdona. Interioriza ese perdón, acéptalo, perdónate a ti mismo y deja que Dios te guíe y me guíe por esa senda que Él quiere que transitemos. Y vamos a disfrutar plenamente, porque lo que Dios quiere es que tú y yo vivamos una vida plena y abundante para la gloria de su nombre. Permíteme orar por ti. Si es algo por lo cual quieras pedirle perdón a Dios, o ya le pediste y Dios te perdonó, pero aún no has comenzado a disfrutar porque todavía tú no te has perdonado, permíteme que oremos por ti para que también podamos perdonarnos y comenzar a transitar la vida que Dios quiere. Querido Padre Celestial, en este momento unimos nuestros corazones, nuestras mentes, todo nuestro ser en un mismo sentir, los unos por los otros. Queremos llevar las cargas de los unos y los otros, porque Señor, no es fácil. Llevar la carga de la culpa no es nada sencillo. ¿Cuántas veces nos cuestionamos? Porque muchas veces el perfeccionismo y Señor, o tantas cosas que hay en nuestra vida o exigencias nos
hacen sentir inmerecedores de tu amor o inmerecedores de tu perdón cuando obramos mal, cuando cometemos un error y nos cuesta aceptar que somos seres humanos, que tenemos debilidades, pero que en tu palabra diga el débil, fuerte soy. Tú nos dices que podemos fortalecernos en la debilidad y que a través de tu fuerza nosotros podemos decir, fuerte soy. Y queremos, mi Dios, ya cortar y soltar de nuestras vidas toda culpa, que cada persona que está aquí presente pueda sentir el gozo, la paz de tu perdón, que ya no más laceraciones, no más autosaboteos, que se acabe en nuestras vidas, Señor, ese señalamiento a nosotros mismos, esas exigencias, porque es que esos sentimientos de culpa nos paralizan, nos detienen, no nos dejan avanzar, no nos dejan crecer. Pero hoy declaramos, Señor, que cada persona aquí presente sube de nivel contigo, sube a un nuevo nivel de bendición, de victoria, de liberación, de sanidad, recibiendo esa paz, ese gozo, esa alegría de saberse perdonado y de aprender a aceptarse y entendernos, Señor, que nos vamos a equivocar, que vamos a errar, pero que tú siempre estás allí para levantarnos, para perdonarnos. Pues cuanto más nosotros mismos debemos perdonarnos a nosotros. Por eso, Señor, bendecimos a cada persona que está aquí en este lugar y deseamos, Señor, que ellos puedan irse a sus hogares con esa tranquilidad, con esa alegría de saberse libres, perdonados, y que puedan ver que cada nuevo día que tú nos das es una nueva oportunidad. Entonces cada día de esta nueva semana que inicia, ellos podrán ver la luz de un nuevo día y una nueva oportunidad para ser mejores. Los bendecimos en tu nombre, Señor, y te damos infinitas gracias. Amén. 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 Dios les bendiga y los invito